Bien, el artículo 28 en su fracción primera es muy importante que entendamos la contabilidad para los efectos fiscales. Para efectos fiscales no es totalmente diferente para efectos financieros, porque para efectos financieros es otra cosa, para efecto fiscal, y el artículo 28 lo establece tal cual como se marca, ¿no? Dice la contabilidad, establece el 28, las personas que de acuerdo a las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad. Y aquí es otra cosa que también explicaba ayer. El Código Fiscal de la Federación no me obliga a llevar contabilidad. El Código Fiscal de la Federación no me obliga a emitir comprobantes. Quien me obliga a emitir comprobantes, quien me obliga a llevar contabilidad es la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y hay que analizar las obligaciones de cada uno de los capítulos, en el caso de los regímenes de personas físicas y en el caso de las personas morales, ¿no? Entonces, sí es importante el tema, muchachos. No es tan sencillo. Por eso, si la Ley de Impuestos sobre la Renta no te obliga a llevar contabilidad, pues tú no aplicas el 28. Si la Ley de Impuestos sobre la Renta te obliga a llevar contabilidad, entonces hay que ver para efectos fiscales qué comprende la contabilidad. Entonces viene que para efectos del artículo 28, para efectos fracción primera, para efectos de la contabilidad, se integra y ahí viene, ¿no? Libros, sistemas de registros contables, cuentas especiales, control interno, métodos de evaluación, control de inventario, métodos de evaluación, equipos y sistemas electrónicos de registros fiscales, sus respectivos registros, papeles de trabajo, estados de cuenta, libros y registros sociales, discos y cintas, o cualquier otro método procesable de almacenamiento de datos, la documentación comprobatoria de los asientos respectivos. O sea, todo eso forma parte de la contabilidad, ¿no? Así como toda la documentación, y es ahí donde empiezan los problemas. Toda la documentación también e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Todo eso es contabilidad. La que acredite sus ingresos y deducciones y la que obligue a otras leyes. En el reglamento se establece la documentación e información con las que deberá dar cumplimiento a esta fracción. Y este es interesante porque el reglamento me da la pauta, y es algo que a veces nos vamos con finta, ¿no? Y entonces tendría que irme al 33. Bueno, vamos a ver la fracción 2 del mismo 28. Los registros y asientos contables deberán cumplir con los requisitos que establezca la miscelánea y de las reglas y disposiciones generales que emita el SAT, ¿no? El reglamento y las disposiciones que emite el SAT. Luego, fracción 3. Los registros y asientos contables que integran la contabilidad deberán llevarse en medios electrónicos, ¿no? Estas son reformas de 2014 y la documentación comprobatoria de dichos registros y asientos deberá estar disponible en el domicilio del contribuyente. El fracción cuarta los ingresará de forma mensual su información contable a través de la página de internet de Servicio de Administración Tributaria de conformidad con reglas de carácter general que se emita para el efecto, ¿no? Es lo que se tiene como obligación cada mes estar mandando la balanza y el catálogo. Por eso es importante que el registro contable de financiero y con el que sirvió de base para efectos de hacer la declaración sea igual al que tú mandas al SAT en tu balanza. Entonces, porque si difiere, pues ya tenemos algunos problemas ahí complicados, ¿no? Regla 2816, y esto es una regla muy interesante porque dice que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera. Híjoles, esto es algo interesante porque la regla 2816 habla del tema del envío de la contabilidad, del tema de la balanza, del catálogo y en todo caso las pólizas, ¿no? Entonces, si yo no tengo definido qué marco contable estoy aplicando, y ahí tenemos todos los que hay, que es las NIF, las NIIF, que son las internacionales, hasta hoy día los US GAAP, porque parece ser que Estados Unidos está ya en un periodo de transición
en aplicación de la norma internacional, en un periodo de transición, ¿no? Todavía no hay nada, hasta que no se quede ahí los US GAAP, y pues ahí viene, y en general cualquier otro marco contable, ¿no? Entonces aquí hay que aquí hay que ser muy categóricos. Nosotros debemos estar aplicando norma de información financiera. Y si estamos aplicando norma de información financiera, pues mi balance tiene que ir de acuerdo con las normas de información financiera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Bien, el reglamento está dividido, en el artículo 33 está dividido en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A te establece qué información y qué documentos integran la contabilidad, o sea, aparte de lo que te estaba explicando en la 28 fracción primera. Acá me especifica realmente qué es lo que incluye. Entonces dice, también incluyen registro y asientos contables auxiliares, incluyendo catálogo de cuentas, así como las pólizas de registro. O sea, el catálogo, por eso les decía, es muy importante el instructivo del catálogo, el catálogo bien estructurado y que esté de acuerdo a la necesidad de la empresa, no de acuerdo a la necesidad del SAT, porque pues es otro tema. Aunque tengo entendido, la verdad no lo sé, tengo entendido que están pensando, como en otros países, que es como, creo que Colombia, no creo que sea más que Colombia, donde van a formalizar por ley, un catálogo de cuentas universal que todo empresario va a tener que utilizar y que pues, vamos a estar sujetos a ese catálogo de cuentas y que así la autoridad va a poder fiscalizar de manera más sencilla. Entonces, no lo sé, muchachos, eso es próximamente, ¿no? No me crean, pero todo indica que va a ir para allá, ¿no? Avisos y solicitudes de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes con la documentación soporte, declaraciones anuales informativas y pagos provisionales mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos, los estados de cuenta bancarios, sus conciliaciones de bancos, en tanto depósitos, retiros, contables, incluyendo estados de cuenta de inversiones, tarjetas de crédito, débito, servicios, así como monederos electrónicos utilizados para el pago de combustibles y para el otorgamiento de vales de despensa que en su caso se otorguen a los trabajadores del contribuyente, o sea que ahí están todos, ¿no? Las acciones, partes sociales, títulos de crédito, que muchas empresas no lo tienen, y eso es algo importante porque forma parte de la contabilidad. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que prestan servicios profesionales subordinados, esos contratos, su inscripción al seguro, sus avisos al Infonavit y demás, ¿no? Fracción séptima, la documentación relativa a importación y exportación, sus pedimentos. Fracción octava, la documentación que tiene que ver, que toda la documentación, la información de los registros de las operaciones, tienen que estar de acuerdo a un sistema de control y verificación interna. Entonces, la fracción 8 se conecta casualmente con el inciso E del artículo 33 del Código de Comercio, ¿no? Nada más que el 33 del Código de Comercio es más contundente para mí, ¿no? La fracción octava del apartado del 33 del reglamento, pues es básicamente muy light. Aquel sí te dice que debe de controlar todo ese tipo de operaciones, ¿no? Y el 9 dice las demás que estén obligadas en términos fiscales, ¿no? O sea, al final, todo esto también, toda esta información debo de tenerla. Entonces, yo siempre digo, hay que hacer un checklist de todo esto, a ver si lo tenemos bien archivado y todo, para efectos de evitar cualquier situación adversa. Bien, este es el 33 del reglamento, el apartado B. El apartado B, muchachos, sí hay que tomarle mucha atención. Obviamente la filmina sí está complicado porque está en letra muy chiquita, pero traté de hacer una forma en el cual miráramos de manera general el artículo 33. Déjenme ver
si puedo mostrarles. Si puedo mostrarles. Aquí mira. Vamos a ver. No sé si se mira. Ahí está esta presentación. Si se mira, me avisan, por favor. A ver cómo. Bueno. Bueno, miren. Yo utilizo mucho este sistema porque me gusta a mí estudiar con flujogramas. Yo le digo flujogramas, pero son memorias, que llaman para hacer memoria. Pero en este 33 del reglamento tenemos que ser muy exactos, pues. Entonces, fíjense lo que dice la fracción primera: ser analíticos y efectuarse. O sea, está hablando ya el apartado B, habla del registro y asiento contable. O sea, tienes que ser muy analítico, efectuarse en el mes en que se realice la operación, actos o actividades a más tardar entre los 5 días siguientes a la realización de dicha operación. Obviamente la resolución miscelánea en esta fracción primera te da la oportunidad de hacerlo hasta el último día del próximo mes. Se das cuenta que todo lo que estamos haciendo ahorita en junio, tengo hasta el mes de julio para poder registrarlo. Fracción 2, integrarse en el libro diario en forma descriptiva todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en el que estos se efectúan, indicando los movimientos de cargo y abono que a cada uno corresponda, así como integrarse los nombres de las cuentas de contabilidad, su saldo inicial, su saldo final y demás, ¿no? ¿Esto de dónde también aparece? Esto aparece en el Código de Comercio, ¿no? Tener mi libro diario de manera cronológica. Se está hablando que quieren el diario. La fracción tercera, aquí se me fue para acá, dice: permitir la identificación de cada operación, acto o actividad en sus características relacionando con folio asignado del comprobante fiscal con la documentación comprobatoria, de tal forma que puede identificar forma de pago, las distintas contribuciones, actos o actividades por las que no se deba pagar impuestos de acuerdo a la operación, acto o actividad que se trata. Pues entonces, ¿esto con qué lo elimino? Con la vinculación del CFDI con la póliza, que esa fue la cuestión, pues, que dio como origen, obviamente, de que los sistemas se adecuaran al sistema que marque el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, cuando tú vinculas el CFDI a la póliza, ahí estás cumpliendo con el tema de ponerle el famoso folio del comprobante fiscal, porque si no, pasa una locura. A ver, CFDI, ¿dónde está el folio? Y estar escribiendo, ¿no? Este registro es de tal folio del SAT. Pues ahí te quiero ver, ¿no? 4. Permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación comprobatoria y con los comprobantes fiscales de tal manera que pueda precisarse. Esta fracción cuando recién se hizo la reforma fue un tema ahí de debate, porque dije, a ver, ¿cómo yo voy a hacer un registro contable? ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, se me hace ilógico. ¿Cómo voy a poner el monto original de la inversión? ¿Cómo voy a poner porcentaje de deducción? ¿Cómo poner a hacer todo eso? Eso sería ilógico. Entonces, en resolución miscelánea hay una regla que establece que en el caso de ponerle monto original de la inversión, fecha de inicio de deducción y todo eso, pues se tiene que hacer en un papel de trabajo. O sea, ya quedó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en un registro contable? Si un registro contable, identificar el valor del bien, la fecha de adquisición y el monto original, básicamente es eso, ¿no?
5. Relacionar cada operación, acto o actividad con el saldo que dé como resultado cifras finales. Eso es importante, ¿no? 6. Formular estados financieros. Y ahí es donde empezamos con los dolores de cabeza, ¿no? A ver, ¿qué estados financieros? El estado de posición financiera, que es el balance general comúnmente, el estado de resultado integral, o sea, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable, y ahí es donde viene el tema, y si dice cómo lo hago, ¿no? Porque pues ya la norma financiera pues cambió su nombre a este estado financiero, ya no es de variaciones, sino es el de cambios en el capital. Entonces, pues es el mismo, no pasa nada. El de origen y aplicación de recursos, y muchos empiezan, ¿y ese cómo se hace? Pues ese ya viene, ya tiene unos ayeres que no lo hacemos, pero básicamente pues tendrías que irte al libro de las NIF, más o menos, creo que fue en el 2000, si la memoria no me falla, 2008, por ahí, que fue su último año. Puede ser antes, después, que se dejó de hacer el estado de origen de aplicación de recursos y dio entrada al de flujo de efectivo. O sea, que tienes que hacer el de flujo de efectivo para efecto financiero y el de origen y aplicación de recursos para esto, ¿no? Así como balanzas de comprobación, incluyendo cuentas de orden y notas a los mismos estados financieros. O sea, que no te salvas, pues al final del camino no te salvas, ¿no? Luego viene fracción 7, viene relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación. Pues eso es normal, es una conciliación. A fracción 8, identificar las contribuciones que se deban cancelar, devolver en virtud de devoluciones o descuentos y bonificaciones que se toman. Y este es otro tema, ¿eh? Yo he visto contadores que lo netean la mato y les vale, ¿no? Entonces, híjoles, tiene que ser muy analítico. Por eso el tema de la palabra analítico, ¿no? Identificar todas esas operaciones. O sea, que no quede duda de nada, pues. Ese es uno de los temas que hay que pelear con el contador, ¿no? Comprobar el cumplimiento relativo al otorgamiento de estímulos fiscales y subsidios. Y viene otro tema, ¿eh? Yo les comentaba que muchos no le dan lectura al artículo 32D del Código. El artículo 32D del Código Fiscal de la Federación es categórico en materia de la aplicación de un subsidio o de un estímulo. Si tú analizas el 32D del Código, en su primer párrafo, establece que las personas que se les da un subsidio no tienen que tener, que no son susceptibles de aplicar subsidios que tengan créditos fiscales firmes, determinados firmes o no, y estos no se encuentren pagados o garantizados de alguna forma, no se encuentren inscritos en el RFC, y la fracción cuarta, que es la más importante, que habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, esta no haya sido presentada, lo dispuesto en esta fracción también aplica a la declaración informativa del 31A, que es de operaciones relevantes, y la del 76A, que es la de parte relacionada. Entonces, si no hay pago de impuestos, no puedes aplicar ciertos subsidios. En el caso de subsidio de empleo, no hace distinción de qué subsidio. O sea, que sería interesante que también puede haber una vinculación, puede ser, ¿no? Si hay un dolo o algo, de estar aplicando subsidio de empleo a sabiendas que no habías pagado el impuesto a la renta, ¿no? O el IVA en su momento. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esos temas, ¿no? También te hablan en materia de inventarios que tienes que identificar en tus registros contables. Tienes que distinguir los bienes que se fueron adquiridos o los que fueron producidos y los que son donados o los que son enajenados, así como los que son destinados a donación o destrucción, ¿no? Entonces tienes que ser muy categórico en esa situación. Tiene que ser en español
y con valores en moneda nacional. Tienes que tener centro de costos en su caso, ya que sean realizar sus actividades con sucursales o establecimientos, incluyendo en el extranjero. Tienes que, en todo caso, señalar la fecha en la cual se realiza la operación del acto, de los actos o actividades, su descripción, concepto, cantidad, unidad de medida, etcétera, ¿no? Por eso que todo esto se hizo con la famosa vinculación y especificar si fue de contado, crédito, plazos, parcialidades y mediante pago o extinción de obligaciones, ¿no? Esto sí es importante analizarlo. Entonces, según corresponda. Entonces, yo soy de esta opinión de que tengamos mucho cuidado de revisar nuestro sistema contable, de que se esté cumpliendo cabalmente con esta regulación, porque también forma parte de el esquema protocolario del cumplimiento de las disposiciones fiscales, ¿no? Ahora bien, dice identificar repósitos y retiros de las cuentas, hacer nuestras conciliaciones bancarias, soportándolas con los estados de cuenta, registrar lo relativo a las operaciones, la opción de diferimiento de causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales elevado por contratos de arrendamiento financiero. Si tenemos por ahí un arrendamiento financiero, pues debo de identificar qué operaciones están con el arrendamiento financiero, identificar también el diferimiento de los pagos cuando sean relativamente ingresos o en su defecto cuando son deducciones, también identificar este tipo de operaciones, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los registros de inventarios, en los que llevarán el control sobre los mismos, permite identificar unidad, tipo de mercancía, producción en proceso, fecha de adquisición, enajenación por producto. Por eso dicen que inventarios pormenorizados. Este ha sido un dolor de cabeza para muchas empresas, ¿no? Y cuando tú le empiezas a decir, no, es que tienes que implementar este sistema, estás loco, eso me va a salir bien caro, pues. Y realmente, dile esto a una pyme, pues la pegan a la torre, ¿no? Pero debe de llevar un sistema pormenorizado donde cada producto tengas identificado su costo de adquisición, método de costeo, identificado por pieza, por unidad de medida, si es materia prima, si es producto terminado, si es semiterminado. O sea, lo que antes se hacían unas tarjetitas, ahora de manera digital. Hay que hacerlo. Hay que llevar un control. El control de los donativos recibidos, los donativos también entregados, sus beneficiarios, quién fue el beneficiario, en todo caso registro de deducción, de destrucción, en todo caso que haya, ¿no? Y en materia de impuesto al valor agregado, pues también tiene en su registro contable, tienes que identificar los que son exclusivamente para la actividad que realizas, los que son exclusivamente para realizar actividades por las que no debas pagar impuesto y los que son exclusivamente los que debas pagar impuesto, que es que no estés obligado al pago de lo mismo, ¿no? O sea, los exentos, tasa cero, y los que son grabados, ¿no? Y en la frontera norte, pues ahora más, pues los que están con el estímulo fiscal del 50%. O sea, si ustedes se dan cuenta y hacen un checklist en su empresa de este 33 del reglamento, que yo sería de esa opinión, hacer un checklist, hacerlo esto como preguntas y hacer un checklist de todo eso y analizar cada registro contable de todas sus operaciones, esto te va a servir para tener un protocolo de registro de operaciones con efectos fiscales. Entonces, yo soy de esta opinión que debemos de manejarlo así, ¿sí? Así es que todo esto lo vimos en un instante, ¿no? Ahora bien, las normas de información financiera, en este caso el colegiado de materia, cuarto tribunal colegiado en materia administrativa, y este magistrado ponente Jean-Claude Trompetin da como resultado y ha sido adoptado desde el 2011, porque esto es desde mayo de 2011 que viene de 2010, que obviamente las normas de información financiera, ¿cómo les diré? Sirven para elaborar información financiera que satisfaga necesidades comunes de los usuarios, ¿no? Entonces, lo que hace
el magistrado ponente es jalar todo lo que está en la norma A1 y plasmarlo aquí. Entonces, en su opinión y para él, pues sirven de guías de acción normativa conjuntamente con los restos de los conceptos básicos que integran un marco conceptual, dado que deben emplearse como apoyo a elaborar reglas específicas de información financiera, dando pauta para explicar en qué momento y cómo debe reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad de tipo económico y financiero. Fíjense que esto es esencial. En mi información financiera, las normas de información financiera no te van a decir que se cargue y que se abona, sino que te van a dar pautas de decirte en qué momento y cómo debo reconocerlo, ¿no? Que son reglas de evaluación, reglas de presentación y reglas de revelación. Entonces son todo lo que habla las normas de información financiera y hay que tenerlas muy en cuenta porque la autoridad cada día está allegándose más a ellas, ¿no? Normas de información financiera pueden usarse para una herramienta en problemas que involucren no solo temas jurídicos, sino también controles financieros. Es las mismas 3 criterios que sacó la Suprema, el mismo colegiado en ese sentido, y obviamente lo que resalta más de este criterio es que debe darle prioridad al fondo o a la sustancia económica sobre la forma. O sea, deben de darle más sustancia al fondo, no a la forma. Y yo veo que muchos de los cursos le dan más prioridad a la forma que al fondo. O sea, como que el fondo lo dejas de un lado y le das mucha prioridad a la forma. Ni tiene que ser al revés. Sí darle importancia a la forma, pero tienes que darle más prioridad al fondo, porque el fondo es el que va a sustentar la forma, ¿no? Muy bien. Plazos para conservar la contabilidad.